Hola, soy Patricia Luciano. Soy locutora de profesión, además de ser directora de medios. Me formé como licenciada en comunicación social. Tengo maestría en comunicación corporativa y también en publicidad y social media. Además de eso, he tenido muchísimo tiempo formándome como locutora en diferentes ramas, así como también en todo lo relacionado con el mundo de la comunicación, y recientemente me hice coach certificada. Aparte de todo lo antes dicho, soy mamá de un niño de 6 años fantabuloso, soy esposa de Edgar Cadena, quien es mi partner in crime, y bueno, y aparte de eso juego con muchos roles, o sea que creo que eso en definitiva puede retratar un poco lo que soy, sin dejar fuera que también soy podcaster del podcast Tras la Voz, que fue el podcast que ganó Mejor Voz en Colombia en el Festival Viva Voz. Mi niñez tiene una mezcla, porque primero tenemos una niñez desde un punto de vista donde yo crecí con papá, mamá y hermanos. Sin embargo, la diferencia de edad entre mis hermanos y yo, pues hizo que de alguna manera yo siempre sintiera como que yo estaba como en una dimensión completamente diferente de la de ellos. No fue un hogar particularmente como se ven en las películas, de todos juntos y unidos, no necesariamente fue así. Más bien fue como un hogar normal, donde no hubo, gracias a Dios, grandes tragedias, pero tampoco hubo momentos de catarsis, como uno está acostumbrado a ver, donde la gente tuve tal situación y me fue bien. Particularmente en la escuela yo no era nada buena, algo que contrasta mucho con lo que pasó luego cuando yo entré a la universidad. Pero en la adolescencia, sí tuve una adolescencia bastante particular porque yo como que no encajaba en ningún lado. O sea, yo era el típico patito feo que no tenía como un lugar en ninguno de los grupos. Entonces eso me hacía siempre como sentirme como tal, o sea, fuera de lugar. Y de alguna manera eso me hizo tener también una personalidad dual en cierto sentido. Es decir, por un lado me podía ver muy dura y muy decidida y muy definida, pero por el otro, de manera interna, probablemente yo como adolescente siempre tenía como muchos issues que trabajaba de manera interna. Mira, cuando yo comencé a pensar ya finalmente que yo quería estudiar, yo me encontré con la agradable sorpresa de que cuando se me hizo el examen de aptitud en el colegio, el Politécnico realmente, porque yo estudié en un Politécnico de monjas, además, donde en cuarto de bachillerato éramos 52 mujeres, imagínate tú eso, y dentro de esas estaba yo con todas estas particularidades ya mencionadas. Pero en ese momento a mí me hicieron un test psicológico que decía que yo tenía aptitud para todo, o sea, yo podía hacer lo que yo quisiera si yo me ponía para eso. Y yo recordaba con mucho amor que desde pequeña a mí siempre me llamó la atención la comunicación, porque yo de hecho me acuerdo que un día yo estaba mirando como que las noticias, vi a alguien, no tengo idea de a quién fue, y entonces vi cómo esa persona miraba el papel y luego miraba la cámara y miraba el papel, y yo fui al espejo e hice el mismo ejercicio. Y en ese momento yo dije, yo quiero estar en televisión, y yo era como muy fanática de Freddy Verasgoico y de esas grandes figuras de la televisión en un momento determinado. Pero cuando yo le comunico a mi papá que yo quiero ser periodista, que en ese momento no era periodismo audiovisual ni nada realmente ocupándose específicamente del área de la televisión, sino más bien que tú te convertías en periodista y luego todo lo demás, que se lo comunico, él se pone como histérico, me dijo que no. Bueno, histérico quizás es una palabra un poco fuerte, pero sí se estresó, porque mi papá venía de la escuela donde los periodistas los mataban por hablar mucho, por hacer cualquier tipo de denuncia. Lo que él no entendía, que luego sí lo entendió, es que a mí lo que me llamaba la atención era la comunicación, no necesariamente la parte de investigativa, porque ni es mi fuerte ni nunca ha sido algo que a mí me llame particularmente la atención. El asunto es que en ese momento yo tengo que tomar un plan B, porque al él decirme, sentarse conmigo e insistirme, yo termino por irme por el área de publicidad, la cual se me estaba dando muy bien. El tema ahí era que económicamente hablando, nosotros, que algo que no mencioné ahorita, algo que pasó en mi familia fue que a mi papá le iba muy bien económicamente hasta que yo cumplí como que 15, 16 años. Entonces pasamos de que nos fuera muy bien a que nos fuera fatal. Y en ese proceso, entonces yo entré a la universidad, y de irnos muy bien, o sea, digamos que íbamos muy bien cuando yo tomo la decisión de que voy a estudiar publicidad, entro a la universidad
y la carrera de publicidad era sumamente cara porque todo eran papeles, chinógrafos, reglaté, materiales. Y entonces yo duro arrastrando el bolsillo, buscándole la vuelta, aruñándole todo lo que se podía hacer. Mi papá buscándome la vuelta para que yo me mantuviera en la carrera. Al final yo termino por decirle que me voy a cambiar, porque ahí se dio también otra situación. Mi papá quería que yo terminara la carrera para que trabajara, pero la situación económica de mi casa no lo permitía. Entonces yo tenía que buscar algo que me permitiera trabajar y ser sostenible. Al final yo termino volviendo para la carrera de comunicación, que era donde yo iba a ir en primer lugar. Y entonces allí se desarrolla una dinámica completamente diferente. Allí ya yo comienzo a trabajar en un call center, de ahí me voy moviendo en otras áreas, hasta ya irme desarrollando en la carrera como tal. La verdad es que cuando yo comencé, yo no era el estereotipo. O sea, el estereotipo era gente con un perfil muy caucásico, claro, de cabello lacio, etcétera. A eso se le suma que aunque ahora estamos un poquito más gorditos, gracias, en ese momento yo era flaca como un palillo. Y si a eso además tú le sumas que yo no venía con una familia pudiente, un apellido ni nada por el estilo, entonces era como muchos frentes abiertos. Además hay que recordar que, como menciono, o sea, el color de piel no era determinante, pero tú tenías que ser espectacularmente bueno para entonces tú, siendo de color, por lo menos en el caso de las mujeres, estar. Y yo no era particularmente buena, de hecho yo era mucho menos que mala. Entonces, realmente, y cuando yo lo digo así, no es poniéndome por el debajo ni nada, sino porque las cosas hay que llamarlas como son para uno poderlas mejorar. El asunto es que yo no era buena, yo era tiesa frente a una cámara, yo era tiesa frente a un micrófono, no tenía talentos evidentes. Así que, además de todo, de que físicamente yo no respondía, tampoco yo daba esa onda de hay que invertir el tiempo en esta persona para que se desarrolle porque tiene talento. O sea, tenía que tener mucho cariño para ver el talento como tal. Entonces, fueron todos los obstáculos, yo te diría que juntos, porque uno solo es como, bueno, no me quisieron abrir esta puerta, bueno. Pero yo tuve que trabajar primero mis condiciones y tuve que ser muy persistente, lo cual me hizo entender que no hay camino que yo no pueda recorrer si yo no me lo propongo. Pero definitivamente fueron obstáculos muy retadores en su momento, porque tampoco yo vengo de una familia en la que nadie se dedica a esto, que es la otra historia también, porque yo no tuve una guía. O sea, yo no tenía ni idea de cuáles eran los pasos a seguir. Yo no sabía vestirme, yo no sabía comportarme, yo no sabía cuál era lo que más me convenía. O sea, tienen que haber unos videos por ahí desastrosos míos de cuando yo estaba en televisión inicial, donde de verdad yo hice cualquier tipo de locura a nivel de ropa. Entonces, y cuando les digo de ropa me refiero a nivel de imagen en sentido general. Entonces, para mí yo tuve que vivir, creo que cada obstáculo, o sea, y ha sido así. Un obstáculo llega y yo he tenido que buscarle la vuelta. A mí no ha sido, yo he sido muy afortunada, pero mi fortuna ha sido quizás la capacidad de ver más allá del obstáculo. Pero no es que yo no he tenido obstáculos, porque yo creo que yo los he tenido todos dentro de la carrera realmente. Bueno, mira, esto sí es cliché, porque en realidad yo siento que no fue que primero no fue como que en un momento yo lo decidí, yo siempre he sido emprendedora. Cuando yo comencé a trabajar, o sea, hubo un momento en el que yo llegué a tener 4 trabajos: televisión, producción de radio, locución de radio en otra estación y colaborando en una revista, que por no tener eran 4. Entonces para mí siempre ha sido muy fácil, que es la pregunta que todo el mundo me hace, llevar como muchos cartones al mismo tiempo. Por lo tanto, no es como que yo decidí emprender ahora. Ahora bien, sí pasó en el 2010, ya yo recién casada, mi papá había fallecido, viendo alternativas porque económicamente estábamos muy comprometidos, mi esposo y yo. Decidimos, primero compramos unos equipos con la intención de alquilarlos, equipos de sonido y no sé qué. Ese dinero que tomamos un préstamo y todo para esos fines, no nos fue bien. Pero pasó que entre una cosa y la otra, en el 2010 decidimos, el préstamo lo tomamos en el 2008, que fue justamente mi papá falleciendo, ahí me entregaron el dinero. Y luego, 2 años después, decidimos, vamos a poner un programa de televisión. Ese programa me drenó económicamente como poca cosa. Primero, porque no teníamos ningún tipo de ayuda ni del canal. Es decir, ponían el programa y ya, pero no, la promo no se pasaba. O sea, había una serie de cosas que pasaron ahí. Y luego, además de,
tampoco teníamos el soporte económico porque las grandes marcas solo le colocaban a las grandes marcas de televisión, es decir, a los grandes. Y nosotros teníamos mal que bien un comercial que era el que ayudaba a pagar el dinero del canal, pero durante muchos meses se sacaba del bolsillo de lo poco que uno se ganaba para poderlo tener. Al final terminamos quitándolo, pero ahí pasó algo interesante, que es por lo que lo traigo a colación. Esa cámara de televisión que compramos, que nos costó, fue una decisión que tuvimos que tomar. Íbamos a comprar esta cámara, ahora cualquiera compra una cámara, pero en el 2010 las cámaras son unos camarones así inmensos, y aparte de lo grande que es esta cámara que menciono, lo costoso que era comprarla y más costoso aún traerla. O sea, fue un dineral. Eso equivalía a cambiar un carro que nosotros teníamos que nos había dado todo tipo de problemas. Al final compramos esta cámara, hacemos el programa durante un año con ella, 8 meses, 10 meses, algo así, y luego mi esposo pierde su trabajo. Cuando él pierde su trabajo, comienza una nueva etapa para nosotros, porque alguien le pidió, mira, por favor, tú me puedes grabar unas sociales para yo mandársela a los periódicos. Y así comienza una nueva etapa para nosotros. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con mis emprendimientos? Porque ahí fue cuando empezamos a ver otro camino. No lo vimos de una vez. Y siempre hablo en plural porque a pesar de todo, yo siempre he contado con el apoyo de mi esposo. O sea, y cuando digo así me refiero a que muchas cosas son idea mía. Muchas cosas son ideas mías, muchas cosas son cosas que yo creo en mi cabeza y que probablemente daré primeros pasos de mi cuenta. Sin embargo, eventualmente él se monta en el tren y eso para mí es muy importante, contar con alguien que siempre está ahí. Sin embargo, ya luego yo empiezo como directora de EXA 96.9, me toca emprender completamente un proyecto desde cero, aunque no era mío, pero fue un emprendimiento. Entonces, estando en EXA, se fueron dando diferentes situaciones hasta que en algún momento, es decir, gente pidiendo mi ayuda, gente diciéndome, mira, contáctame con agencias, y yo también haciendo mis propios contactos para yo seguir generando ingresos como locutora comercial. Y en esa vuelta, en algún punto, pues, Papolo Sonoro, mi amigo del alma, un día me dice, Patricia, mira, tú eres que siempre me buscas los locutores, yo necesito que tú hagas esto de manera que tú ganes dinero, para yo podértelo pedir a ti. Entonces yo tuve que crear una estrategia, pero en ese momento yo no quería hacerlo. Al final termino inventándome un grupo de WhatsApp donde yo agrupé 8 personas para un proyecto. Y ese grupo de WhatsApp fue creciendo hasta que en un día yo dije, bueno, yo tengo que hacerme esto más fácil, porque entonces la dinámica era fácil para el talento, pero complicada para mí. Y entonces ahí yo decido que voy a hacer una aplicación. Y esa es otra historia que dará como para 4 capítulos más de Ellas Inspiran, porque ahí sí hay tela por donde cortar. Yo nunca he sido una persona que ha buscado premios. Este año, por una razón u otra, me he aperturado un poco más a hacer ciertas cosas. Pero a mí no solo me agarró de sorpresa la nominación como tal, porque en verdad a veces a mí me trabaja un poco todavía el síndrome del impostor. Pero realmente lo que sí pasó ahí fue que yo no pensaba ni siquiera postularme. Faltaba como una semana para que se cerraran las postulaciones y alguien en Colombia que siempre consume mi material, estábamos ya preparándonos para irnos a Colombia y manda mi podcast y dice, escuchen esto, lo dice en el grupo. La organizadora dice, pero Patricia, postúlate para podcast. Y yo, bueno, si tú dices, pues vamos a hacerlo. Lo postulo, me olvido de eso. Una semana antes de ir a Colombia me entero con mucha alegría que fui nominada. Yo nunca había sido nominada en nada, en mi vida entera. Primero porque yo no me postulo, entonces la primera regla para tú ser nominado, por lo menos cuando tú estás en una etapa activa, salvo que ya tú seas una leyenda, el primer paso es tú nominarte tú. Y yo nunca me he nominado a nada, o me había nominado a nada hasta ese momento. Y luego la segunda sorpresa es por lo que era. Tras la Voz es un proyecto casi catártico para mí. Es decir, yo hablo de muchas cosas que tienen que ver con que la gente aprenda, porque son cosas que a mí me costó trabajo aprender. Pero también hablo mucho de cómo yo me he sentido, pero no hablo desde mi punto de vista, sino de las cosas que puede pasar un talento
Y siempre menciono el síndrome del impostor, el rechazo, la comparación, y todos esos elementos que hacen que uno en un momento determinado sienta que uno ni es bueno o que al otro le va mejor que a uno por alguna razón en particular. Entonces, esas emociones que yo canalicé buscando una manera de aportar y que eso haya servido de impulso para que alguien más valorara mi trabajo fue completamente inesperado para mí. Así que cuando me nominan, perfecto, me lo gozo, estoy feliz. A todo esto, cuando yo no me ocupé en saber quiénes eran mis otros colegas que estaban nominados conmigo para no ponerle presión al asunto y para no enfocarme en eso, porque ya la nominación en sí era fantástica. Cuando me llamaron, que por ahí anda el video, yo me quebré completamente porque, o sea, es como lo digo, para mí el hecho de que haya sido por eso fue completamente maravilloso y fue un gran regalo. Pero luego de que se termina todo y tal, que yo entonces sí me siento a investigar quiénes son, porque yo a mis colegas los conocí, los traté, pero no había escuchado su material para no viciarme. Pasa todo, yo gano, todo chévere, y yo me siento a escuchar el material de esta gente. Ahí es donde yo veo la importancia que tuvo el haber sido considerada para esta premiación en esa categoría. Porque estamos hablando de gente que tiene años haciendo podcast y tiene años dando clases y tiene años haciendo todo lo que tiene que ver con locución comercial y todo lo relacionado con el mundo de la comunicación desde un punto de vista no solo personal sino didáctico y de formación para otros. Y yo me quedé, entonces ahí fue que yo realmente me sorprendí y valoré el haber sido considerada y el haber sido tomada en cuenta para este premio, y como digo, es uno de mis grandes regalos desde 2019. Obviamente, para mí la maternidad cambió un antes, yo soy un antes y un después de la maternidad, todo el mundo lo dice, porque yo antes como me cubría tanto para no vulnerarme, pues definitivamente yo era muchísimo más hardcore, muchísimo más cruda, muchísimo más dispuesta a jugarme lo que fuera y decir lo que fuera sin darle muchísima importancia a las cosas. Así que definitivamente ese es uno de mis grandes momentos, sobre todo porque Ethan ha resultado ser exactamente el niño que yo necesitaba, un niño con las inquietudes naturales que tendría un hijo mío. Me desespera como desesperará. Y si, hijo mío, si ves esto, cuando estés grande, tú rindes. Pero también es la persona más tierna, me saca el lado tierno que yo generalmente no le muestro o no le mostraba al mundo, pues me sale completamente natural con él. Y sobre todo que yo no me esfuerzo en ser una mamá. Es decir, las madres normalmente tienen un rol. Yo cumplo mi rol desde mi perspectiva sin esforzarme en ser una mamá. Yo soy una mamá como Patricia. Entonces, esa es la mamá que le tocó a Ethan y yo le digo, mira, tú me elegiste, hijo mío, así que te toca. Te toca que yo no sea la más hacendosa haciendo manualidades, te toca que yo no necesariamente esté todo lo pendiente de ciertos detalles, pero entonces lo que nos complementamos es con otras cosas que él vive conmigo, que de seguro tienen mucho que ver con las personalidades de ambos. Pero también me marcó mucho la muerte de mi papá. O sea, mi papá tiene 11 años que se murió y todavía sigo llorando cuando me acuerdo, todavía se me aguan los ojos cuando lo pienso, todavía me sorprendo de que él no haya conocido a su nieto, o sea, todavía eso me duele. Me marcó haberme casado por la iglesia con Edgar, me marcó que nos hayamos casado por el civil en el 2007, porque estamos hablando de que primero yo me casé cuando pensaba que nunca me iba a casar, luego me casé por la iglesia en un momento en el que ni siquiera yo estaba contando con que ese era un paso que ya yo estaba dispuesta a dar, porque uno siempre como que quiere hacer eso en un momento, me quiero casar por la iglesia en tal circunstancia, vestido blanco versión. Sin embargo, cuando ya llega entonces en un momento muchísimo más bonito, porque ya Ethan está en nuestras vidas, es alguien que pudo estar allí, que pudo verlo, entonces fue de otra manera y fue mejor. Y por último, o sea, tú dijiste uno, pero van a ser varios, me marcó la creación de Castaco, porque fue el primer paso que yo di en absoluta convicción o sea, con absoluta fe de que lo que yo pensaba que yo podía lograr, lo podía lograr sola. Es decir, esa idea a mí se me ocurre y en su momento estaba solo en mi cabeza. Y a diferencia de otras cosas que ya estaban creadas, esto había que creer en esto desde cero. Y la verdad es que fue un paso de fe, un salto de fe importante para mí. El yo
ver algo que no existía y saber que hay algo que no existe, verlo en mi cabeza, creer que puede existir, llevarlo a cabo para que exista y entonces ver el resultado en carreras, en personas y en todos los desarrollos que se han dado después de, y por eso me refiero a talleres que han venido de ahí, gente que me pide asesoría por eso, o sea, todo lo que ha pasado después de que yo di ese salto de fe por algo que yo pensé, también me marcó. Tenemos que empezar obviamente por mi papá desde el punto de vista del emprendimiento, del crecimiento, de lo fajador que era mi papá. Yo conozco poca gente que se haya visto en el piso y que haya encontrado la fuerza para levantarse como mi papá. De hecho, mi papá perdió su trabajo varias veces. Mi papá, después de que nos iba muy bien, que luego nos fue mal, papi hizo el esfuerzo de levantarse. Y yo recuerdo que cuando él muere, meses después, finalmente encuentro el valor para hurgar en sus cosas y me di cuenta de que para los tiempos de la universidad, cuando yo no tenía dinero para yo comprar mis materiales, mi papá no solo buscó cómo hacer igualas y demás, como él era contable, sino que él hasta estaba vendiendo seguros. Y para mí fue como tan significativo saber que él no me lo... O sea, yo no sabía eso. O sea, yo no sabía las cosas que mi papá tuvo que hacer para él mantenerme en la universidad y trató por todos los medios de que yo no sufriera carencias. Entonces tengo una mamá que siempre ha sido muy creyente, muy de fe, muy de orar, muy de confiar todo a un poder superior. Entonces eso me influencia. Ya fuera de ahí, creo que a mí siempre, yo estoy abierta a las influencias en sentido general. A mí me influencia todo aquel que sabe lo que quiere y todo aquel que está dispuesto a hacer realidad lo que siente que debe hacer realidad. Obviamente, si me piden nombres, pues voy a pensar, qué sé yo, en una Oprah Winfrey, por ejemplo, desde el punto de vista internacional. Siempre vi a Freddy Verasgoico como un referente a nivel local. Pero, o sea, me da miedo hablar de gente porque se me quedaría mucha gente fuera, tomando en cuenta de que a mí todavía el día de hoy, yo conozco a alguien hoy, me doy cuenta de que es fantástico y puede tener 15 años de edad y yo sencillamente me voy a dejar influenciar porque yo estoy apenas descubriendo el gran potencial que tiene el ser humano de reinventarse todos los días. Entonces, creo que sería injusto tratar de condensar todos los conocimientos que yo he tenido a través de las influencias que he recibido, diciendo uno o dos nombres realmente. Lo primero es que cuando Edgar y yo empezamos el matrimonio, lo más lejos que yo tenía era que íbamos a poder trabajar juntos. Así que yo creo que el primer punto aquí para cualquier persona, para cualquier mujer que se vea, o cualquier persona que tenga una pareja con la que piensa que no van a emprender juntos, fue que yo tampoco tenía idea. O sea, nosotros no estábamos en una relación diciendo, y cuando estemos casados vamos a tener un trabajo y vamos a tener un negocio juntos. Nunca fue como parte de nuestra relación al principio. La ventaja que tuvimos fue que en un momento determinado los roles estaban cambiados. Yo era la fuerte y él era el soñador. Estamos hablando de muy al inicio de la relación. Sin embargo, en algún punto las cosas se pusieron como en su lugar. Es decir, tuvimos, o sea, como que ya él era como que el rol no de macho masculino, sino más bien de hombre. Entonces ya yo me pude permitir yo misma ser yo misma, empezar a crear e inventar y no estar tan atenta a tenerlo todo bajo control, que era mi tendencia en el principio. Cuando esa situación se da, entonces cambia algo, porque pasamos, repito, de, bueno, vamos a hacer esto, que eran ideas que él tenía, a que él entonces se fue convirtiendo más como en mi soporte y yo empecé a dar rienda suelta a mi creatividad natural. A partir de ahí ha sido un camino interesante, porque Edgar es una de las personas creativamente hablando más prósperas que yo conozco, porque es una persona que ve como the big picture, lo que me permite a mí entonces enfocarme en los detalles y decidir crear a partir de los detalles. Entonces eso ha hecho que nuestros emprendimientos poco a poco hayan ido floreciendo. Si algo me ha enseñado, bueno, siempre, pero yo creo que yo fui capaz de verlo hace pocos años, y particularmente este año, es el valor de la sororidad, que es esa hermandad que hay entre mujeres que se apoyan.
porque no hay nada más poderoso que el apoyo de una mujer. Somos muy comprometidas, estamos las unas con las otras, viendo los proyectos y enamorándonos de ellos. Así que yo creo que mi primer y mayor consejo para una mujer que quiere emprender es que busque su tribu. Y más que buscarla, porque realmente es tu vibra que atrae tu tribu, pero más que buscarla es que se enfoque en lo que quiere tener de esa tribu. ¿Qué quieres? O sea, tienes un emprendimiento de cuidado del cabello, excelente, pero ¿cuáles son esos clientes que quieres atraer? Y sobre todo, ¿quiénes son las personas que tú quieres que te acompañen? Si algo yo hubiese querido es tener esto más claro desde un inicio, porque yo venía precisamente por todo lo que he tenido que pasar, sin ánimos de victimizarme, yo siempre me acostumbré a hacer las cosas sola. Y entonces el entender que yo no tenía que hacerlo solo fue más complejo para mí, fue más intenso para mí que trabajar como tal. Entonces hay que dejarse ayudar, hay que aprender a recibir, como emprendedores, las ideas están, pero el trabajo que se logra cuando tú tienes apoyo es sencillamente fantástico. Y yo he tenido la buena fortuna de que cuando estuve lista para entenderlo, he encontrado muy buenos apoyos en mujeres fantásticas y en hombres fantásticos también, que han creído en mí y que han decidido ponerse de mi lado para apoyarme a cumplir mis sueños y en mi caminar para ayudar a otros a cumplir los suyos.